Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que sigan cuidándose. Y hoy les quiero hablar entonces del tema que sigue, que es intertextualidad, como habrán visto en el cartelito, si es que lo llegaron a ver. Intertextualidad, parodia y sátira, es decir, seguimos con el tema del humor literario. Por ahora nos mantenemos en contacto de esta manera. Después veremos a ver si hacemos alguna videoconferencia más adelante, pero por ahora, como son textos relativamente accesibles, creo que podemos mantenernos con de esta manera. Es decir, yo les doy un poco el contexto teórico y ustedes después hacen la práctica según lo que yo les indico que tienen que hacer. Hablamos de intertextualidad. Les voy a pasar el documento. Son 2 páginas en las que se clasifica la intertextualidad, qué tipo de intertextualidad, y también se habla de parodia y de sátira, haciendo una introducción también al recurso de la ironía, que es común a la parodia y a la sátira. Empezamos con la intertextualidad. ¿Qué es la intertextualidad? Es la presencia efectiva de un texto en otro texto, ya sea por una simple alusión, sea porque hay una cita, incluso hasta en los casos de plagio, es la presencia de un texto en otro. Así que esto sería el fenómeno intertextual. ¿Por qué es importante la intertextualidad relacionada con este tema? Porque tanto en la parodia, especialmente en la parodia, pero también en algunos casos de sátira, hay el fenómeno intertextual. En la parodia tenemos un texto que es el parodiado y otro texto que es el parodiante. Es decir, que hay la presencia de un texto en otro, un primer texto en otro texto. Y en la sátira también suele haber este fenómeno intertextual, teniendo en cuenta que muchas veces la crítica que se realiza en la sátira también parte de un texto anterior o de una referencia anterior. La clasificación de la intertextualidad la van a tener ahí en ese apunte, en ese documento que ya les voy a dejar. Y con respecto a la parodia, entonces es esa imitación burlesca, imitación en tono de burla, de un texto hacia otro texto. Esa sería la parodia, una imitación en tono de burla de un determinado texto o de un determinado personaje. Conocen ustedes ejemplos a montones, me parece, ¿no? Es importante entonces en esta parodia el contraste, ¿sí?, entre un texto y el otro. Con respecto a la sátira entonces implica una crítica mordaz, siempre en tono humorístico, pero una crítica mordaz, hacia una crítica feroz. Por eso habla de fustigar los vicios y las costumbres de una sociedad, de una determinada clase social, de una clase gobernante. Muchas veces la crítica va dirigida a determinadas políticas o determinados gobiernos. Bueno, eso es sátira. Es fustigar, atacar los vicios, las malas costumbres, los malos hábitos de determinada clase social o de determinado grupo social o de determinado personaje también, ¿no? Puede ser, como en el caso de Quevedo, que criticaba a determinado personaje en alguno de sus poemas, criticaba a ciertas características propias de un personaje o de una persona. Bien, eso con respecto a la sátira. Con respecto a la ironía es un recurso justamente que es común tanto a la parodia como a la sátira. Es un recurso humorístico, la ironía es decir lo contrario de lo que se piensa. Si está lloviendo a cántaros y yo entro y digo, qué lindo día hoy, ¿no? Bueno, esa es una frase irónica. Claro, hay ironías que a lo mejor están cargadas de crítica, y entonces eso ya es sarcasmo, pero en general la ironía es justamente decir lo contrario de lo que se piensa o de lo que se está diciendo. Es condición fundamental de la ironía. ¿Cuál es la condición fundamental? Es que haya una complicidad de aquel que está escuchando o que está leyendo esa ironía. Si no, la ironía no existe. Es decir, ¿cuál era la condición en el ejemplo que yo les di recién? Que ustedes sepan que afuera está lloviendo. Si ustedes no tienen ni idea, supongan que, bueno, ahora que están
encerrados, están dentro de sus casas, no tienen comunicación con el exterior, ni siquiera una ventana, y no saben si está lloviendo, yo entro y digo, qué lindo día hoy, a lo mejor piensan que efectivamente hay un día de sol espléndido, ¿no? No captan el. Entonces, la ironía requiere de la complicidad del espectador, del oyente o del que está leyendo. ¿Sí? Esa es una condición fundamental. Y otra condición es también el tono con el que uno utiliza esa ironía, que muchas veces en el texto escrito a veces se pierde, ¿no? Qué lindo día hoy, ¿no? En ese tono, ustedes captaron que lo estaba diciendo irónicamente. Bueno, muy bien. Esto es, en resumen, lo que ustedes van a leer con un poco más de profundidad en el documento que yo les voy a dejar para esta semana. ¿Qué es lo que tienen que hacer después de la lectura de ese documento? Bueno, buscar entonces un ejemplo de parodia y un ejemplo de sátira. Cuéntenme en algún videíto muy breve un ejemplo de parodia y un ejemplo de sátira. Tengan cuidado, eso sí, cuando ustedes eligen ese ejemplo de parodia o de sátira y se refieren a algún... porque puede ser un programa de televisión, puede ser una película, puede ser alguna obra literaria, ¿cómo no? El ejemplo que a ustedes se les ocurra, que a ustedes se les venga a la mente o que ustedes hayan encontrado. Lo que quiero decir es que puede ser que haya programas que, depende del capítulo, tenga contenido paródico o tenga contenido satírico, según el programa. Entonces, tengan en cuenta eso. Si son un programa de televisión que tiene tanto contenido paródico o satírico, van a tener que especificar qué capítulo o en qué momento fue satírico o en qué momento fue paródico. ¿Se entiende? Porque si no, si ustedes tiran y me dicen el programa, el nombre, el título de ese programa y nada más, entonces corremos el riesgo de que abarque tanto a lo paródico como a lo satírico y no se entiende el ejemplo. ¿Está claro? Entonces lo importante es que ustedes puedan entender qué quiere decir parodia, qué quiere decir sátira y que puedan ejemplificarlo. A eso apunta esta actividad. Esa actividad entonces es para el martes que viene. Yo después les voy a poner la fecha en el Classroom, así que no creo que haya ningún inconveniente. Por ahora vamos muy bien. Hay algunas tareas atrasadas, hay gente que a lo mejor todavía no se conectó del todo, les pido que se conecten por lo menos para decirme qué es lo que está pasando con algunas tareas atrasadas, pero creo que en general vamos bien. Bueno, les mando un beso y espero que sigan bien, que se cuiden y que nos veamos pronto. Nos vemos.